¿Verdad? Ahora vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho comercial. En la clase anterior logramos ver el concepto, ¿verdad?, de lo que era el derecho comercial. Ahora vamos a seguir con lo que son las fuentes. Dice, es todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial cómo se desarrolla y desenvuelve esa rama del derecho. Pueden ser fuentes del derecho mercantil. 1. La ley. El derecho mercantil es derecho positivo, ergo se regula con disposiciones de carácter normativo, leyes reales, decretos legislativos, etc. Es una rama del derecho privado común, por lo que en el caso de ausencia de una norma específica y siendo imposible aplicar analógicamente una disposición del propio derecho mercantil, para completar una laguna, regirá el derecho común, que en este caso es el derecho civil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al encontrarnos en la práctica de lo que es el derecho mercantil, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrarnos con ciertas lagunas. Cuando nosotros hablamos de lagunas jurídicas, nosotros nos referimos a que de repente usted tiene que encontrar alguna respuesta, ¿verdad?, de materia mercantil, pero dentro del mismo derecho mercantil usted no lo encuentra, no está regido. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos al derecho civil, ¿verdad?, que es quien nos va a dar esa respuesta que nosotros queremos saber en cuanto a esa laguna que existe, ¿verdad? Es decir, es una ley supletoria, es una ley que complementa, ¿verdad?, lo que es el derecho mercantil en este caso, y no solo el derecho mercantil, sino distintas ramas del derecho. Dice, la costumbre. Ya nosotros hablamos de las fuentes del derecho comercial. 1, la ley. 2, la costumbre. Dice, la costumbre es la repetición constante y uniforme de actos obedeciendo a las convicciones jurídicas que consisten en la certeza de que ellos pueden ser objeto de una sanción legal o judicial. En el derecho mercantil cobran especial importancia los usos de comercio. Cuando nosotros hablamos de la costumbre, ¿verdad? Nosotros desde que iniciamos nuestra materia hemos hablado, hemos hecho hincapié de que el derecho nace, ¿verdad?, de las costumbres, que el derecho comercial nace del uso de las costumbres, ¿verdad? Y debido a las necesidades que se fueron dando con el tiempo, entonces se fue creando lo que hoy nosotros conocemos como derecho. Es decir, que todo viene de la costumbre, ¿verdad? Del uso de las costumbres, donde se daban el intercambio de mercancías y demás. Entonces ahí luego se empezó a dar una regulación que hoy día nosotros pues conocemos como lo que es, el derecho, ¿verdad? La jurisprudencia es otra fuente del derecho. Dice, es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales. No es fuente del derecho tal y como establece el Código Civil, pero sirve de apoyo interpretativo, dado el carácter profesional de los jueces y magistrados. La jurisprudencia es consensualmente considerada como la mayor fuente interpretativa del derecho positivo. En caso de laguna, aunque formalmente no sea una fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos encontramos con alguna laguna jurídica, tal cual dijo la norma anterior, nosotros nos vamos al derecho civil, ¿verdad? Dentro del derecho civil nosotros vamos a encontrar distintas normas que nos van a dar luces a nosotros de lo que nosotros queremos en el momento saber. Sin embargo, si nosotros queremos buscar una referencia, que hubo un precedente de que eso se dio y de que nosotros logramos pues conseguir un antecedente. ¿Dónde nosotros nos vamos a ir? Nos vamos a ir a una jurisprudencia. La jurisprudencia, como les dije en clase anterior, ¿verdad?, es el conjunto de fallos de los tribunales, ¿verdad?,
que hay de distintas ramas. Usted puede meterse a la página de la Procuraduría de la Administración, ahí usted va a encontrar distintos fallos que han sido utilizados como jurisprudencia en materia ambiental, en materia marítima, en materia penal incluso. Entonces, dependiendo de la materia en la que nos encontremos, en el caso que nos ocupe, entonces nosotros vamos a utilizar esa jurisprudencia, ¿verdad? Dice, las empresas mercantiles. Ya nosotros vimos lo que son las fuentes del derecho mercantil. Ya sabemos que las fuentes del derecho mercantil, ¿verdad? Son las leyes, las costumbres y la jurisprudencia. Mencionamos 3 tipos de fuentes del derecho. Ahora nosotros nos vamos a un concepto donde dice las empresas mercantiles. Conjunto de trabajo, elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes y servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas mercantiles son todas las que nosotros vemos allá afuera que ofrecen, ¿verdad? Que ofrecen al público consumidor, ¿verdad? A esa demanda que existe allá afuera, que somos los consumidores, ¿verdad? En sus distintas, eh, no, ¿cómo le digo? La demanda allá afuera está segmentada, no es la misma, todos no consumimos lo mismo. Entonces, las empresas mercantiles son aquellas que van a suplir esas necesidades del consumidor. Puede ser mediante un bien o mediante la prestación de un servicio, ¿verdad? Mediante un bien pueden ser los supermercados, que ustedes van allá, ustedes a cambio del dinero, ustedes reciben el producto que necesitan, los almacenes que también venden ropa o venden mueblería, y de servicio nosotros vemos allá distintas telefónicas, ¿verdad? Distintas telefónicas que nos ofrecen a nosotros servicios de telecomunicación. Vemos también distintas clínicas de médicos, vemos oficinas de abogados, todo eso son servicios, ¿verdad? Que se prestan pues a la comunidad. Dice, nociones de comercio. Se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un producto. También se denomina comercio a local comercial, negocio, botica o tienda y al grupo social conformado por los comerciantes. Cuando nosotros hablamos de comercio, ¿verdad? Nosotros, dice aquí, se refiere a las transacciones que se lleva a cabo con el objetivo de comprar y vender. Nosotros vimos anteriormente las empresas mercantiles. Nosotros logramos entender que las empresas mercantiles son aquellas que ofrecen, ¿verdad?, bienes o servicios. Que las nociones de comercio se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender. ¿Dónde? En esas empresas mercantiles. Es la acción que se da, ¿verdad? Dice, también se denomina comercio al local comercial, negocio, botica o tienda, es decir, al establecimiento en sí, ¿verdad? Físicamente, conformado por los comerciantes. Dice, ¿quién es el comerciante? El comerciante. Comerciante es la persona que se dedica a negociar comprando y vendiendo mercaderías. Personas con capacidad legal de ejercer las actividades comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vimos las empresas mercantiles, vimos las nociones de comercio, que son los comercios, vimos, ¿verdad?, que ahí debió haber existido una figura. ¿Cuál es la figura? La figura del comerciante. ¿Quién es el comerciante? Es el que ofrece el servicio, es la persona que se dedica a negociar, comprando y vendiendo. ¿Por qué habla de comprando y vendiendo? Porque el comerciante a su vez, él compra para vender, ¿verdad?, mercadería. Personas con capacidad legal, ellos están establecidos legalmente para poder ejercer la actividad. Dice, son comerciantes todas las compañías mercantiles e industriales constituidas conforme al Código de Comercio,
En definitiva, todas las sociedades mercantiles, sociedades anónimas de responsabilidad limitada, colectivas, comanditarias por acciones, así como todas las personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedique a él habitualmente. Dice, básicamente, la inhabilidad difiere de la incapacidad, en el entendido que la inhabilidad propiamente dicha recae sobre aquellas personas que siendo capaces de contratar y obligarse por determinados hechos o circunstancias, la ley los considera inhábiles para ejercer el comercio. Los inhábiles para ejercer el comercio por lo general tienen capacidad para contratar y obligarse, es decir, son jurídicamente capaces, pero no son hábiles para ejercer el comercio, con la excepción, claro está, de la inhabilidad contemplada en el artículo 12 del Código de Comercio, quien considera inhábil al incapaz, de suerte que este es el único caso en el que incapaz es igualmente inhábil, es decir, que tiene el mismo concepto. En conclusión, no siempre se puede concluir que la inhabilidad implica incapacidad, pero en cambio, incapacidad siempre implica necesariamente inhabilidad para ejercer el comercio. El incapaz, en todo caso, será inhábil, entre tanto el inhábil, a excepción de lo planteado en el artículo 12 del Código de Comercio, es capaz para contratar y obligarse. Este fue el tema para el día de hoy, en la cual nosotros pudimos observar, ¿verdad?, las fuentes del derecho comercial y nos damos cuenta, ¿verdad?, que ahí logramos observar la ley, la costumbre y la jurisprudencia, de lo cual nosotros venimos hablando desde la primera clase, cuando nosotros denominamos, ¿verdad?, las fuentes del derecho, en donde nosotros logramos ubicarlas en prioridad, ¿verdad?, dentro de una pirámide. Logramos ver, ¿verdad?, dentro de las empresas mercantiles, los distintos conceptos de lo que conllevan lo que es una empresa mercantil en cuanto a la figura, ¿verdad?, del comercio, del comerciante, ¿verdad? Y pues así pudimos nosotros determinar, ¿verdad?, eh, las partes que son involucradas, que están involucradas dentro de una actividad comercial.